Una niña con 2 gemelos en brazos irrumpió en la Catedral de Sevilla en el preciso instante del «sí, quiero», y dijo «no te cases con él». Lo que reveló hizo que la novia se desmayara. El sol de otoño se colaba por las vidrieras centenarias, pintando el interior del templo con un suave caleidoscopio de colores. El aroma a azahar y rosas blancas llenaba el aire, mezclándose con la expectación que emanaba de los 200 invitados impecablemente vestidos. En el altar, Diego ajustaba nervioso su corbata de seda, con la mirada fija en las grandes puertas de roble al final de la nave. El murmullo de la congregación cesó cuando las primeras notas del órgano resonaron en las bóvedas góticas. Las puertas se abrieron lentamente, revelando a Sofía, radiante en su vestido de encaje. Un suspiro colectivo recorrió la asamblea. Su sonrisa iluminaba el pasillo con más fuerza que cualquier rayo de sol. Diego sintió que el corazón se le aceleraba. Sofía dio un paso adelante, la cola de su vestido rozando suavemente la alfombra roja. De repente, un fuerte estruendo hizo que todos se giraran. Las puertas laterales de la catedral se abrieron de golpe con fuerza. Una ráfaga de viento frío entró, haciendo parpadear las velas. De pie en el umbral, jadeante y despeinada, había una niña pequeña. Sus rizos dorados enmarcaban un rostro pecoso y decidido, manchado de lágrimas. En sus brazos sostenía a 2 bebés que empezaron a llorar por el ruido repentino. ¡Alto! La voz de la niña resonó, sorprendentemente firme para alguien tan pequeño. No puede casarse. Las miradas desconcertadas se movían entre la niña y Diego, que se había puesto visiblemente pálido. Sofía, congelada en medio del pasillo, observaba la escena con creciente confusión. La niña avanzó, sus pasos resonando en la nave silenciosa. Lágrimas frescas brillaban en sus mejillas, pero su voz no temblaba. «Tita Sofía, no te cases con él». «Tío Diego, ¿él?» Diego dio un paso adelante, extendiendo una mano temblorosa. «¿Luz? ¿Qué haces aquí? ¿Cómo?» Su voz flaqueó al notar a los bebés en sus brazos. Luz levantó la barbilla con aire desafiante. «Nos dejó a mí y a mi mamá, ¿y estos?» Miró a los gemelos que sostenía. «Estos son sus hijos». Un jadeo colectivo recorrió la iglesia. Sofía se tambaleó. El velo se le resbaló mientras se volvía hacia Diego, con los ojos desorbitados por la incredulidad. «Diego». Su voz era apenas un susurro. «¿Qué? ¿Qué está pasando?» Antes de que Diego pudiera responder, Luz continuó, con la voz ahogada por la emoción. «Mamá está en el hospital, está muy enferma, y él ni siquiera sabía lo de los bebés cuando se fue». El rostro de Diego era una máscara de conmoción y culpa. Abrió la boca, pero no salió ningún sonido. La iglesia estaba en un silencio ensordecedor, roto solo por los suaves sollozos de Luz y el llanto de los bebés. Sofía dio un paso vacilante hacia la niña. Sus ojos se movieron de Luz a los bebés, notando rasgos familiares que de repente parecían dolorosamente obvios. Luego, su mirada se clavó en la de Diego. La comprensión y la traición que cruzaron el rostro de Sofía fueron viscerales. Abrió la boca, quizás para gritar, quizás para llorar, pero antes de que pudiera hacer nada, sus ojos se pusieron en blanco y se desplomó en el suelo, su vestido blanco ondeando a su alrededor como una flor caída. El caos estalló en la iglesia. Gritos y exclamaciones resonaron en los muros de piedra. La madre de Sofía corrió por el pasillo, arrodillándose junto a su hija inconsciente. El padre de Diego se precipitó hacia Luz, que retrocedió protegiendo a los gemelos contra su pecho. Diego permaneció paralizado en el altar, sus ojos saltando entre Sofía en el suelo, Luz de pie con firmeza y los bebés en sus brazos. El peso de sus decisiones pasadas y las consecuencias presentes parecían aplastarlo. En medio de la confusión, Luz se mantuvo fuerte, sus ojos azules, tan parecidos a los de Diego, fijos en el hombre al que una vez llamó padre. Era pequeña, pero en ese momento cargaba con el peso de verdades enterradas durante mucho tiempo y futuros irrevocablemente alterados. Mientras los paramédicos corrían para atender a Sofía y los invitados horrorizados susurraban entre ellos, la escena se congeló en un cuadro de promesas rotas y vidas entrelazadas.
El felices para siempre, planeado para ese día, se había hecho añicos, dejando a su paso un futuro incierto tejido con hilos de secretos expuestos y corazones rotos. El sonido del llanto de los gemelos resonó en la nave, un agudo recordatorio de que, incluso en medio del caos, la vida, en toda su desordenada complejidad, continuaba. Y para todos los presentes en esa iglesia, nada volvería a ser igual. El aroma a café recién hecho llenaba el pequeño apartamento en Triana, mezclándose con el olor a pintura fresca y risas infantiles. Diego, con el pelo revuelto y mechones de pintura azul, perseguía a una luz de 3 años por el estrecho pasillo. La niña, un pequeño torbellino de rizos dorados y energía desbordante, chillaba de alegría cada vez que se escapaba del monstruo de la pintura. Carmen observaba desde la cocina, con una suave sonrisa en los labios, mientras removía la masa de las tortitas. El sonido de la felicidad de su hija era música para sus oídos, una melodía que temía no volver a escuchar después de que el padre de Luz falleciera 2 años antes. «¿Te pillé, pequeña pintora?», resonó la voz de Diego, seguida del chillido encantado de Luz. Carmen se giró justo a tiempo para ver a Diego levantando a la niña en el aire, ambos cubiertos de pintura y riendo a carcajadas. «Mirad lo que habéis hecho en mi cocina recién pintada». Carmen fingió regañarles, pero no pudo evitar estallar en carcajadas al ver las huellas de manos azules por toda la pared blanca. Diego bajó a Luz y se acercó a Carmen, abrazándola por detrás. «Lo siento, mi amor. Prometí limpiarlo todo después del desayuno». Carmen se giró en sus brazos, levantando una ceja. «Después del desayuno, ¿eh? ¿Y qué te hace pensar que vas a recibir tortitas después de este desastre?» Los ojos de Diego brillaron con picardía. «¿Porque nos quieres?» «Tortitas, tortitas», canturreaba Luz, saltando a su alrededor. Carmen suspiró dramáticamente, cediendo. «Está bien, revolucionarios, pero ambos limpiaréis esto más tarde, ¿entendido?» «Sí, mi capitán», saludó Diego, haciendo que Luz soltara otra carcajada. Momentos después, los 3 estaban sentados a la mesa de la cocina, saboreando tortitas con sirope de fresa. Luz, con la cara manchada de pintura azul y sirope rojo, parecía una pequeña obra de arte abstracto. «¿Y qué tienen planeado mis artistas para hoy?», preguntó Carmen, limpiando un poco de sirope de la barbilla de Luz. Diego intercambió una mirada cómplice con la pequeña. «Bueno, estaba pensando en llevar a mi ayudante al parque de María Luisa. Quizás encontremos algo de inspiración para nuestra próxima obra maestra». «Sí, al parque. Quiero el columpio grande», exclamó Luz, casi derramando la leche con su emoción. Carmen se rió, cogiendo el vaso justo a tiempo. «Cuidado, pequeña pintora. Y Diego, no olvides que esta noche tenemos esa cena con tus padres». Una sombra fugaz cruzó el rostro de Diego, tan breve que Carmen casi no la vio. Pero antes de que pudiera preguntar, su sonrisa regresó. «Claro, no lo olvidaré. Estaremos de vuelta a tiempo, ¿verdad, Luz?» La niña asintió enérgicamente, con la boca llena de tortita. El día pasó en un torbellino de risas, sol y diversión en el parque. Diego empujaba a Luz en el columpio, sus gritos de «¡Más alto!» resonando por el patio de recreo. Carmen los observaba desde un banco cercano, con el corazón rebosante de amor por su pequeña familia improvisada. Cuando Diego entró en su vida, 1 año después de la muerte de su esposo, Carmen se había mostrado reacia a dejar que nadie se acercara. Pero la forma en que conectó con Luz, la paciencia y el afecto que le demostraba, derritieron sus defensas. Ahora, viéndolos juntos, apenas recordaba la vida antes de él. Esa noche, después de una tensa cena con los padres de Diego, un evento que Carmen prefería no sobreanalizar, acostaron a una agotada Luz. La pequeña se aferró a su conejito de peluche, murmurando somnolienta. «Buenas noches, mami. Buenas noches, papi Diego». Carmen sintió que Diego se congelaba a su lado. Era la primera vez que Luz lo llamaba así. Lágrimas brillaron en sus ojos mientras se inclinaba para besar la frente de la niña. «Buenas noches, mi pequeña artista». Más tarde, acostados en la cama, Carmen trazaba patrones perezosos en el pecho de Diego.
Te ha llamado papá, susurró, con una sonrisa en la voz. Diego guardó silencio por un momento, luego se giró para mirarla. Carmen, yo necesito decirte algo. Alarmada por el tono serio de su voz, Carmen se incorporó. ¿Qué pasa? ¿Ha ocurrido algo? Diego respiró hondo. ¿Recuerdas esa oferta de trabajo que mencioné hace unas semanas, en otra ciudad? Carmen asintió lentamente, un nudo formándose en su estómago. Bueno, me han ofrecido el puesto. Es una oportunidad increíble, Carmen, de esas que cambian la vida. Eso es genial, Diego. Carmen forzó una sonrisa. ¿Cuándo empiezas? Tenemos que buscar apartamentos allí y colegios para Luz. Diego desvió la mirada. Yo ya lo he aceptado. Empiezo la semana que viene. El mundo de Carmen pareció detenerse. ¿La semana que viene? Pero, ¿cómo? ¿Cuándo lo decidiste? Hoy, después de la cena con mis padres. Ellos... Bueno, no importa. Es lo mejor para mi carrera, Carmen. Necesito hacer esto. ¿Y qué hay de nosotros? ¿Qué hay de Luz? La voz de Carmen temblaba. Diego vaciló. Pensé que quizás es mejor que vaya solo primero, para instalarme, ver cómo van las cosas. Luego podemos decidir. Sus palabras se apagaron cuando Carmen se levantó bruscamente. ¿Decidir, Diego? No hay nada que decidir. Luz te llama papá. Somos una familia. Carmen, por favor, intenta entender. Pero Carmen ya no escuchaba. El mundo que había reconstruido con tanto cuidado se estaba desmoronando una vez más. A la mañana siguiente, Carmen se despertó con una cama vacía y una nota en la mesa de la cocina. Carmen, lo siento mucho. No puedo hacer esto. La presión, las expectativas. No estoy preparado. Os merecéis a alguien mejor. Por favor, dile a Luz que lo siento. Diego. Carmen se hundió en una silla, con la nota arrugada en el puño. Las lágrimas que se había negado a derramar la noche anterior finalmente llegaron, silenciosas y amargas. Una semana después, mientras Luz preguntaba por centésima vez dónde estaba papá Diego, Carmen se sentaba en el baño, mirando con incredulidad el test de embarazo en sus manos. 2 líneas rosas se burlaban de ella, un cruel recordatorio del hombre que las había abandonado. Con manos temblorosas, Carmen acarició su vientre a un plano. Está bien, susurró, más para sí misma que para los bebés que no tenían idea de que existían. Saldremos adelante. Desde la habitación de al lado, la voz somnolienta de Luz llamó. Mami, ¿dónde está papá Diego? Carmen cerró los ojos, respirando hondo. El pasado estaba en silencio, pero el futuro... El futuro sería lo que ella hiciera de él, por Luz y por los bebés que venían en camino. Ya voy, cariño, respondió, secándose las lágrimas. Era hora de ser fuerte, hora de empezar de nuevo. El agudo sonido del despertador cortó el silencio del lujoso ático en Marbella. Diego extendió la mano a ciegas para silenciarlo, sus ojos abriéndose lentamente para adaptarse a la suave luz que se filtraba por las cortinas de seda. Se sentó en la cama king size, pasándose las manos por la cara para desterrar los últimos vestigios de sueño. La habitación a su alrededor era un testimonio de su éxito. Muebles de diseño, obras de arte abstracto en las paredes, una vista panorámica de la ciudad. Todo gritaba logro. Pero había un vacío que ningún lujo podía llenar. Diego sacudió la cabeza, apartando pensamientos inoportunos. No había lugar para arrepentimientos en su nueva vida. Se levantó, decidido a enfrentarse a otro día como el brillante ejecutivo en el que se había convertido. En la ducha, dejó que el agua caliente cayera en cascada sobre sus hombros tensos. Por un momento, se permitió recordar mañanas diferentes. La risa de una niña, el olor a tortitas, paredes manchadas de pintura. Apretó los ojos con fuerza, como si pudiera bloquear los recuerdos. «Concéntrate, Diego», se murmuró. «Tomaste tu decisión». Horas después, impecable con su traje italiano, Diego cruzó el vestíbulo de mármol del Hotel Alfonso XIII. Le esperaba una convención de negocios, otra oportunidad para expandir su red y consolidar su posición en la empresa. Fue entonces cuando la vio.
Estaba en la recepción, una visión con un vestido azul marino que acentuaba su elegante silueta. Su cabello castaño caía en suaves ondas sobre sus hombros, y cuando se giró, Diego sintió que el corazón le daba un vuelco. Sus miradas se encontraron, una tímida sonrisa curvó sus labios y Diego se encontró caminando hacia ella antes de darse cuenta de lo que estaba haciendo. «Hola», dijo, su voz más áspera de lo que pretendía. «¿También aquí por la convención?» Ella asintió, extendiendo la mano. «Sofía Durán, representando a Empresas Durán». «Diego Leffer», respondió él, sosteniendo su mano un momento más de lo necesario. «Parece que hoy seremos competidores». Su sonrisa se amplió. «Que gane el mejor, entonces». Mientras tanto, a kilómetros de distancia, en un pequeño apartamento de Triana, Carmen se inclinaba sobre el inodoro, con náuseas. Este embarazo estaba resultando más difícil de lo que había imaginado, especialmente llevando gemelos. Mami, la voz preocupada de Luz, llegó desde el otro lado de la puerta. «¿Estás enferma otra vez?» Carmen respiró hondo, tratando de controlar la oleada de náuseas. «Estoy bien, cariño. Salgo en un minuto». Cuando finalmente salió del baño, encontró a Luz esperándola, aferrada a su conejito de peluche. Los ojos de la niña, tan parecidos a los de Diego, estaban muy abiertos por la preocupación. «¿Te están haciendo daño los bebés, mami?» Carmen ofreció una sonrisa débil, acariciando los rizos de su hija. «No, mi amor, solo se mueven mucho. Es normal». Luz frunció el ceño, no del todo convencida. Luego, como si recordara algo importante, sus ojos se iluminaron. «Mami, ¿volverá papá Diego para cuidarte a ti y a los bebés?» El corazón de Carmen se encogió. Habían pasado 3 meses y Luz todavía preguntaba por él casi todos los días. «No, cariño, recuerda, papá Diego tuvo que irse para siempre». Los labios de Luz temblaron. «¿Pero por qué? ¿Ya no nos quiere?» Carmen atrajo a su hija en un fuerte abrazo, conteniendo sus propias lágrimas. «A veces la gente se va, aunque nos quiera, Luz. No es culpa tuya, ni mía. Es solo la vida». Más tarde esa noche, después de acostar a Luz, Carmen se sentó a la mesa de la cocina con una pila de facturas frente a ella. Sus dedos trazaron los números en rojo, un nudo formándose en su estómago. El alquiler atrasado, los crecientes gastos médicos, el cochecito doble que necesitaría. Todo parecía imposible con su salario de maestra de preescolar. Y ahora, con la baja por maternidad acercándose, las perspectivas eran aún más sombrías. Carmen se permitió un momento de debilidad, hundiendo la cara entre las manos. ¿Cómo había llegado a esto? Hacía solo unos meses, el futuro parecía tan brillante, tan lleno de promesas. Una patada repentina en su vientre la devolvió a la realidad. Carmen colocó la mano sobre su prominente estómago, sintiendo moverse a los gemelos. «Está bien», pequeño susurró. «Mamá encontrará una manera. Siempre lo hacemos, ¿verdad?» Desde la habitación de al lado, la voz somnolienta de Luz llamó. «Mami, ¿dónde está papá Diego?» Carmen cerró los ojos, respirando profundamente. El pasado estaba en silencio, pero el futuro, ella lo moldearía, por Luz y por los bebés que aún no habían nacido. «Ya voy», cariño dijo, secándose las lágrimas. Hora de ser fuerte, hora de empezar de nuevo. De vuelta en el hotel, Diego se reía de algo que Sofía había dicho, sorprendido de lo fácil que era hablar con ella. La convención había terminado hacía horas, pero permanecían en el bar del hotel, perdidos en su propia burbuja. Entonces, dijo Sofía, inclinándose un poco más cerca, «¿Qué hace un brillante ejecutivo como tú para divertirse?» Diego dudó un segundo. Imágenes de parques, picnics y dibujos animados de domingo por la mañana cruzaron su mente. Las apartó rápidamente. «Oh, ya sabes», respondió con una sonrisa encantadora, «lo de siempre. Cenas elegantes, viajes espontáneos a París, nada demasiado emocionante». Sofía se rió, el sonido melódico provocando que algo se agitara dentro de él. «Bueno, señor Leffer, creo que podría necesitar que alguien le enseñe lo que es la verdadera diversión». Sus miradas se encontraron, una promesa silenciosa suspendida entre ellos.
Diego sintió una oleada de emoción mezclada con algo que se negó a reconocer como culpa. «Quizás tenga razón», señorita Durán murmuró, levantando su copa en un brindis silencioso. Mientras tanto, Carmen finalmente se durmió, agotada después de horas de presupuestar y planificar. En sus sueños inquietos solo veía un futuro incierto, pero todavía lleno de amor. Luz dormía en la habitación de al lado, aferrada a su conejito de peluche, un regalo de Diego, apretado contra su pecho. Y en algún lugar entre estas dos realidades, el destino estaba tejiendo hilos invisibles, preparándose para entrelazar vidas que nunca deberían haberse separado. Luz pegó la nariz a la ventana empañada del autobús escolar, sus brillantes ojos azules captando cada detalle de la concurrida calle. A sus 5 años ya era conocida por su insaciable curiosidad y su vívida imaginación. «¿Qué buscas, Luz?», preguntó Lidia, su mejor amiga, dándole un codazo. Luz se giró, con la determinación brillando en sus ojos. «Pistas», susurró dramáticamente. «Mami dijo que papá Diego tuvo que irse para siempre, pero creo que está escondido en alguna parte». Lidia frunció el ceño, confundida. «¿Pero por qué se escondería?». Luz se encogió de hombros, volviendo su atención a la ventana. «No sé, pero lo averiguaré». El autobús se detuvo frente a la escuela primaria y Luz se bajó de un salto, su mochila de princesa rebotando detrás de ella. Mientras caminaba hacia su clase, sus ojos captaban cada detalle. Un hombre de traje que pasaba corriendo, una mujer empujando un carrito de gemelos, una pareja riendo fuera de una cafetería. Cualquiera de ellos podría ser una pista, pensó. Cualquiera de ellos podría llevar a papá Diego. La mañana transcurrió en un borrón de lecciones de matemáticas y cuentacuentos. Luz participaba distraídamente, su mente volviendo una y otra vez a su misión secreta. Durante el recreo, mientras los otros niños jugaban, se sentó bajo un árbol, garabateando en su cuaderno de detective, un regalo de cumpleaños de Carmen. Fue entonces cuando escuchó algo que hizo que su corazón se acelerara. «¿Viste el anuncio de la boda en el periódico?», le decía una maestra a otra. Diego Lefer y Sofía Durán. ¡Qué pareja tan encantadora! Luz se congeló. Diego, el nombre de su papá. Boda. Con el corazón desbocado, se acercó sigilosamente, fingiendo atarse los cordones de los zapatos. «Oh, sí, lo vi», respondió la otra maestra. «Dicen que será el evento del año. Este sábado, en la catedral de la ciudad». El timbre sonó, cortando la conversación. Luz regresó a clase, con la mente dando vueltas. Papá Diego se iba a casar con alguien que no era mamá. El resto del día pasó volando en una neblina. Cuando el autobús la dejó en casa, Luz irrumpió, decidida a contárselo todo a Carmen. Pero al abrir la puerta, se detuvo en seco. Carmen estaba en el sofá, pálida y jadeante, con una mano en su enorme vientre. A su lado estaba doña Carmen, la anciana vecina de arriba, sosteniendo la mano de Carmen. «Luz, cariño», dijo Carmen débilmente. «Mamá necesita ir al hospital. Los bebés quieren venir un poco antes de lo que esperábamos». El mundo de Luz pareció dar vueltas. Hospital, bebés, pero tenía que contarlo de papá Diego. Antes de que pudiera hablar, doña Carmen la tomó de la mano. «Vamos, querida. Te quedarás conmigo mientras tu mamá va al hospital, ¿de acuerdo?» Luz asintió, aturdida, viendo a los paramédicos entrar corriendo para llevarse a Carmen. Mientras subía las escaleras hacia el apartamento de doña Carmen, su mente se aceleró. Tenía que hacer algo. Tenía que detener esa boda. En el acogedor apartamento de doña Carmen, Luz se sentó a la mesa de la cocina con una taza de leche caliente con miel frente a ella. La anciana la observaba con ojos amables. «¿Qué pasa por esa cabecita, mi vida?», preguntó suavemente doña Carmen. Luz se mordió el labio, vacilante. Luego, las palabras brotaron. «Papá Diego se va a casar, pero no puede. Tiene que volver con nosotras, y ahora mamá está en el hospital, y los bebés van a nacer, y todo está mal». Doña Carmen escuchó pacientemente, sus ojos abriéndose más con cada revelación. Cuando Luz terminó, sin aliento y llorosa, la anciana soltó un profundo suspiro. «Ay, mi niña dulce», murmuró,
atrayendo a Luz en un abrazo. Es una carga muy grande para unos hombros tan pequeños. Luz sorbió la nariz contra el suave suéter de doña Carmen. «Tengo que hacer algo», dijo, con la voz ahogada. «Tengo que parar la boda». Doña Carmen se apartó suavemente, sosteniendo a Luz por los hombros. Sus sabios ojos estudiaron el rostro decidido. «¿Y cómo piensas hacer eso, querida?» Luz frunció el ceño, pensando. Luego, sus ojos se iluminaron. «La boda. Es este sábado. Si tan solo pudiera llegar allí». Doña Carmen negó con la cabeza, una sonrisa triste en sus labios. «Luz, cariño, no es tan simple. Tu mamá está en el hospital y tú eres solo una niña». Pero Luz ya había dejado de escuchar. Su cerebro de 5 años estaba trabajando a toda máquina, formando un plan. Saltó de la silla, corriendo hacia la ventana. Desde allí podía ver la catedral en el horizonte de la ciudad. Doña Carmen dijo, volviéndose con los ojos brillantes, «Necesito tu ayuda». La anciana suspiró, reconociendo la terquedad familiar en la mirada de la niña. «Ay, Dios mío, ¿qué estás planeando, querida?» Durante las siguientes horas, mientras esperaban noticias de Carmen, Luz le expuso su plan a doña Carmen. La anciana alternaba entre la conmoción, la preocupación y, sorprendentemente, la admiración. Luz dijo finalmente, «Lo que sugieres es, bueno, es una locura, es peligroso». «Es necesario», terminó Luz, con la barbilla desafiante. Doña Carmen estudió a la niña por un largo momento. Luego, para sorpresa de Luz, una lenta sonrisa se extendió por su rostro arrugado. «¿Sabes una cosa? Me recuerdas mucho a mí misma cuando era joven», dijo, con un brillo travieso en los ojos. «Tan decidida, tan valiente. Quizás sea hora de una última aventura para esta vieja». Luz saltó, abrazando a doña Carmen con todas sus fuerzas. «Gracias, gracias, gracias». En ese momento sonó el teléfono. Era el hospital. Los gemelos habían nacido, pequeños pero sanos. Carmen estaba bien, pero necesitaría quedarse en el hospital unos días. Mientras doña Carmen hablaba por teléfono, Luz miró por la ventana de nuevo. La catedral se erguía alta contra el cielo del atardecer. En algún lugar allí dentro, papá Diego estaba a punto de cometer un gran error. Y ella, Luz, la detective de 5 años, iba a detenerlo. Con partes iguales de determinación y miedo, apretó su conejito de peluche, el último regalo de Diego, contra su pecho. «No te preocupes, mami», susurró. «Traeré a papá de vuelta para todos nosotros». Doña Carmen colgó y se volvió hacia Luz, con una mirada cómplice en su rostro. «Bueno, querida, parece que tenemos una misión por delante. Que comience la Operación Rescatar a Papá». Luz asintió solemnemente, su corazón latiendo con una mezcla de terror y emoción. El mayor desafío de su joven vida estaba a punto de comenzar. El silencio que cayó sobre la iglesia fue ensordecedor. Donde antes resonaban las notas solemnes del órgano y el murmullo emocionado de los invitados, ahora colgaba una tensión palpable, como si el mismo aire se hubiera congelado. Sofía, todavía en el suelo, comenzó a recuperar la conciencia. Sus ojos se abrieron lentamente, desenfocados y confusos. Lo primero que vio fue el rostro preocupado de su madre, inclinada sobre ella. «Sofía, cariño, ¿estás bien?» La voz de Elena Durán temblaba de preocupación. Gradualmente, el recuerdo de esos últimos momentos volvió de golpe. El vestido blanco, el altar, Diego, la niña, los bebés. Sofía se incorporó bruscamente, ignorando el mareo que siguió. «¿Dónde? ¿Dónde está ella?», preguntó con la voz ronca. Sus ojos recorrieron el interior de la iglesia, ahora un caos de invitados conmocionados y familiares en pánico. Y allí, en medio del pasillo, estaba Luz. La niña sostenía a los gemelos con una fiereza protectora, sus ojos azules, tan parecidos a los de Diego, fijos en Sofía. Diego. El nombre resonó en su mente como una acusación. Sofía se giró, buscándolo. Estaba de pie en el altar, pálido como un fantasma, con los ojos muy abiertos por la conmoción y la culpa. Por un momento, sus miradas se encontraron y Sofía sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies una vez más. Diego susurró,
su voz cargada de dolor e incredulidad. ¿Es verdad? Su silencio fue respuesta suficiente. «No», dijo finalmente Diego, su voz aguda y desesperada. No es lo que parece. Sofía, ¿puedo explicarlo?» Descendió del altar, acercándose a ella con las manos suplicantes. Pero antes de que pudiera acercarse, el padre de Sofía se interpuso entre ellos. «Aléjate de mi hija», gruñó Ricardo Durán, su comportamiento usualmente digno reemplazado por una furia apenas contenida. La tensión en la iglesia alcanzó un punto de ruptura. A un lado, la familia Durán se mantuvo protectoramente alrededor de Sofía. Al otro, los padres de Diego lo rodeaban, susurrando furiosamente. En medio de todo, Luz permanecía firme, los gemelos ahora tranquilos en sus brazos, como si sintieran la gravedad de la situación. «Exijo saber qué está pasando». La voz atronadora de Ricardo cortó el aire. «¿Quién es esta niña? ¿De dónde han salido estos bebés?» Diego dio un paso adelante, su rostro torcido por la angustia. «Señor Durán, por favor, puedo explicarlo. ¿Ha habido un malentendido?» «¿Un malentendido?» La voz de Sofía se elevó, temblando de ira y dolor. Se puso de pie, apartando suavemente las manos de su madre. «¿Llamas a esto un malentendido, Diego? ¿Esta niña?» «Te llamó papá». Al oír su nombre, Luz levantó la vista, dando unos pasos hacia adelante. «Él es mi papá», dijo, su pequeña voz firme. «Y el de ellos», también añadió, señalando a los gemelos. Un murmullo de conmoción recorrió la congregación. La madre de Diego soltó un gemido ahogado, mientras que el rostro de su padre se puso rojo de rabia. «¡Diego!», rugió. «¿Qué has hecho?». Diego pareció encogerse bajo el peso de sus miradas acusadoras. Yo no sabía lo de los gemelos», tartamudeó. «Carmen nunca me lo dijo». «¿Carmen?». Sofía repitió el nombre, que cayó de sus labios como veneno. «¿Quién es Carmen?». Luz respondió antes de que Diego pudiera. «Mi mamá está en el hospital. Los bebés llegaron antes por el estrés». El silencio que siguió fue atronador. Sofía se tambaleó como si la hubieran golpeado en el estómago. Su mente daba vueltas, tratando de procesar la enormidad de la traición. «¿Cuánto tiempo?», preguntó finalmente, su voz apenas por encima de un susurro. Diego vaciló, sus ojos saltando entre Sofía, Luz y sus padres. «Sofía, por favor». «¿Cuánto tiempo?», gritó, haciendo que todos en la iglesia saltaran. Diego tragó saliva. 3 años, admitió finalmente. Sofía sintió que sus piernas volvían a fallar. 3 años. Toda su relación había sido una mentira. El caos estalló una vez más. Los invitados comenzaron a irse apresuradamente, susurrando entre ellos. La familia Durán cerró filas alrededor de Sofía, lanzando miradas asesinas en dirección a Diego. Los Leffer, a su vez, parecían divididos entre la ira y la conmoción. En medio del alboroto, Luz se vio empujada de un lado a otro. Los gemelos comenzaron a llorar, asustados por el ruido y la conmoción. Gritó, su pequeña voz casi perdida en el tumulto. «¡Parad, que estáis asustando a los bebés!». Sorprendentemente, su grito pareció cortar el caos. Todos se volvieron para mirar a la niña de 5 años, que ahora mecía a los gemelos protectoramente. «Sois todos mayores», continuó Luz, su voz temblando ligeramente, pero sus ojos brillando con una determinación que iba mucho más allá de sus años. «Deberíais saber comportaros mejor». El silencio que siguió se llenó de vergüenza. Sofía, todavía temblando, dio un paso hacia Luz. «Tienes razón», dijo suavemente. «Siento que te hayamos asustado». Se arrodilló frente a Luz, ignorando la protesta silenciosa de su familia. De cerca pudo ver claramente los parecidos entre la niña y Diego, la misma nariz, la misma forma de los ojos. Era innegable. «¿Cómo te llamas?», preguntó Sofía con delicadeza. Luz, respondió la niña, con la barbilla levantada desafiante, aunque sus ojos revelaban un miedo que desgarró el corazón de Sofía. «Luz», repitió Sofía, una sonrisa triste formándose en sus labios. «Es un nombre precioso. ¿Y estos son tus hermanitos?». Luz asintió, relajándose ligeramente. «Nacieron hoy. Yo
Ni siquiera sé sus nombres todavía. Diego, que había estado observando la escena con una mezcla de culpa y admiración, dio un paso vacilante hacia ellas. Sofía, yo... Pero Sofía levantó una mano, silenciándolo sin siquiera mirarlo. Sus ojos permanecieron fijos en Luz y los gemelos. Debéis tener hambre, dijo suavemente, y estar cansados. ¿Vamos? Vamos a sacaros de aquí, ¿vale? A algún lugar más tranquilo. Luz vaciló, mirando entre Sofía y Diego. ¿Pero y papá? El corazón de Sofía dolió al escuchar a Luz llamar a Diego. Papá, pero mantuvo la compostura. ¿Tu papá? Tiene algunas cosas que arreglar aquí. Pero no te preocupes, nosotras nos encargaremos de ti. Se levantó y le tendió la mano a Luz. La niña miró la mano extendida durante un largo momento, y luego, lentamente, la tomó. Mientras Sofía sacaba a Luz y a los gemelos de la iglesia, pasando junto a invitados atónitos y familiares desconcertados, sintió una extraña mezcla de emociones: ira, tristeza, traición, pero también, sorprendentemente, una chispa de algo que se sentía peligrosamente como protección. Detrás de ellos, el caos continuaba, pero en ese momento, mientras salían a la luz del sol, Sofía hizo una promesa silenciosa. No sabía lo que le deparaba el futuro, pero una cosa era cierta: estos niños no pagarían por los errores de los adultos. El vestido de novia se arrastraba por el suelo de la iglesia, un recordatorio del sueño que acababa de derrumbarse. Pero mientras se alejaban, Sofía se dio cuenta de que quizás, solo quizás, algo nuevo e inesperado podría nacer de las cenizas de ese día. La habitación del hotel era un santuario de silencio en medio de las secuelas del desastre de la iglesia. Sofía se sentó al borde de la cama, con los ojos fijos en el portátil abierto ante ella. Su vestido de novia, ahora arrugado y manchado, yacía olvidado en el suelo. Con dedos temblorosos, tecleó: Carmen + Diego Lefer. La búsqueda reveló un torrente de información que le revolvió el estómago. Fotos de Diego sonriendo junto a una mujer rubia de ojos brillantes, Luz más joven en sus brazos en un parque, anuncios de exposiciones de arte con el nombre de Carmen en un lugar destacado. Cada imagen, cada trozo de información, era como un cuchillo retorciéndose en su pecho. 3 años. Había llevado una doble vida durante 3 años. Un suave golpe en la puerta la sacó de sus oscuros pensamientos. Sofía, la voz vacilante de su madre, llegó a través de la puerta. «Cariño, tienes que comer algo». Sofía la ignoró, desplazándose furiosamente por las páginas. Necesitaba respuestas, necesitaba entender. Su teléfono vibró, mostrando un mensaje de un número desconocido. Hospital Virgen del Rocío. Carmen ha empeorado. Luz pregunta por ti. Sofía se congeló. Luz, la niña decidida que había llevado el peso del mundo sobre sus pequeños hombros. Antes de que pudiera pensarlo 2 veces, se encontró tecleando: «Voy de camino». En el hospital, el olor a antiséptico y el constante pitido de los monitores llenaban el aire. Sofía encontró a Luz acurrucada en una silla demasiado grande para ella, con los gemelos durmiendo en un Moisés cercano. «Hola», dijo Sofía suavemente, arrodillándose frente a la niña. Luz levantó los ojos, rojos de tanto llorar. «¿Has venido?», susurró, su voz una mezcla de sorpresa y alivio. «Claro que sí», respondió Sofía, sorprendida de lo sincera que sonaba. «¿Cómo está tu mamá?» El labio inferior de Luz tembló. «Dicen que está durmiendo, pero no se despierta. Y los médicos parecen preocupados». Sofía sintió que se le encogía el corazón. Tentativamente, extendió la mano, tocando suavemente el hombro de Luz. «¿Quieres contarme lo que pasó? ¿Cómo llegaste a la iglesia?» Luz asintió lentamente. Luego, las palabras brotaron. Le contó a Sofía cómo escuchó a sus maestras hablar de la boda, su plan con doña Carmen y su determinación de evitar que su papá cometiera un error. «Solo quería que volviéramos a ser una familia», concluyó Luz, mientras lágrimas silenciosas rodaban por sus mejillas. Sofía se tragó el nudo que tenía en la garganta. «Eres muy valiente», Luz dijo suavemente, «y muy lista para tu edad».
En ese momento, la puerta se abrió, revelando a un Diego desaliñado y demacrado. Se detuvo en seco al ver a Sofía. Sus ojos se abrieron con sorpresa. Sofía jadeó. No esperaba. ¿Qué haces aquí? Antes de que Sofía pudiera responder, Luz corrió hacia Diego, abrazando sus piernas. «Papá, has venido. ¿Mamá se pondrá bien ahora?» El conflicto se desató en el rostro de Diego. Acarició el pelo de Luz automáticamente, pero sus ojos permanecieron en Sofía. «Yo... no lo sé, cariño. Los médicos están haciendo todo lo posible». Sofía se levantó, cruzando los brazos a la defensiva. «Creo que nos debes algunas explicaciones, Diego». Él asintió lentamente, la culpa grabada en cada línea de su rostro. «Sofía, lo siento mucho. Nunca quise que las cosas llegaran tan lejos. Cuando conocí a Carmen, estaba en un punto bajo de mi vida. Luz...» Ella llenó un vacío que ni siquiera sabía que tenía. Pero entonces llegó la oportunidad de trabajo y... «¿Huiste?», interrumpió Sofía, su voz afilada como una cuchilla. Diego se estremeció. Entré en pánico. Pensé que no estaba preparado para ser padre, para tener una familia. Luego te conocí a ti y pensé que podía empezar de nuevo, hacer las cosas bien esta vez. Luz, todavía aferrada a las piernas de Diego, miraba entre los dos adultos, con los ojos grandes y confundidos. «¿Y nunca pensaste en decir la verdad?», preguntó Sofía, el dolor evidente en su voz. Antes de que Diego pudiera responder, la puerta se abrió de nuevo. Esta vez eran los padres de Sofía y los de Diego. «¿Qué hace ella aquí?», siseó la madre de Diego, lanzando una mirada venenosa a Sofía. «Tiene todo el derecho a estar aquí», replicó el padre de Sofía, colocando un brazo protector alrededor de su hija. La tensión en la habitación era palpable. Los gemelos, sintiendo la agitación, comenzaron a inquietarse en el Moisés. «¡Parad!», gritó de repente Luz, su pequeña voz firme. «Estáis asustando a los bebés. Y mamá necesita silencio para mejorar». El silencio que siguió fue atronador. Todos los adultos parecían reprendidos, recordados de su lugar por una niña de 5 años. Sofía fue la primera en moverse, yendo al Moisés para calmar a los gemelos. Mientras los mecía suavemente, tomó una decisión. «Esto tiene que parar», dijo, su voz tranquila pero resuelta. «No importa lo que haya pasado en el pasado, tenemos que pensar en estos niños. Carmen necesita recuperarse y ellos necesitan estabilidad». Se volvió hacia Diego, con los ojos acerados. «Asumirás tu responsabilidad. Toda». Diego asintió, el remordimiento y la gratitud evidentes en su mirada. «Lo haré, lo prometo». Los padres de ambos lados parecieron querer protestar, pero algo en la postura de Sofía los hizo dudar. Luz, sintiendo el cambio en la atmósfera, se acercó a Sofía tímidamente. ¿Vas a ayudarnos?» Sofía miró a la niña, luego a los gemelos en sus brazos y finalmente a Diego. Una compleja mezcla de emociones cruzó su rostro. Dolor, ira, pero también una feroz determinación. «Sí», Luz dijo en voz baja. «Ayudaré. Todos lo haremos». Al caer la noche sobre el hospital, una nueva dinámica comenzó a formarse. No era la familia que Sofía había imaginado tener ese día, ni la que Diego había huido años atrás. Era algo nuevo, nacido del caos y el dolor, pero también de la compasión y la fuerza. Y en el centro de todo, durmiendo pacíficamente en los brazos de Sofía, estaban los gemelos, un recordatorio silencioso de que a veces el amor llega de las formas más inesperadas. El pasillo del hospital parecía interminable mientras Sofía caminaba hacia la habitación de Carmen. Cada paso era una batalla interna entre la curiosidad y el miedo a lo que encontraría. Se detuvo en la puerta, con la mano suspendida sobre el pomo. Al otro lado estaba la mujer que, sin saberlo, había compartido al mismo hombre con ella durante años. Respirando hondo, Sofía entró. Carmen yacía en la cama, pálida y frágil, pero sus ojos se abrieron en el momento en que Sofía entró. Por un momento, las dos mujeres se miraron en silencio, años de historia no contada suspendidos entre ellas. «Debes de ser Sofía», dijo finalmente Carmen, su voz ronca.
No había acusación en su tono, solo un profundo agotamiento. Sofía asintió, acercándose vacilante. «¿Y tú eres Carmen? Yo siento mucho todo esto». Una sonrisa triste tiró de los labios de Carmen. «¿Tú no eres la que debería disculparse?» El silencio volvió a caer, pero esta vez fue menos tenso. Sofía se sentó en la silla junto a la cama, estudiando a la mujer que tenía delante. Podía ver los rasgos de luz en ella, los mismos rizos dorados, la misma barbilla decidida. «¿Cómo están mis hijos?», preguntó Carmen, la preocupación obvia en su voz. «Están bien», respondió Sofía suavemente. «Luz es increíble, tan fuerte y valiente. Y los gemelos están sanos, aunque llegaron un poco antes». Lágrimas brillaron en los ojos de Carmen. «Apenas pude sostenerlos», susurró. «¿Todo pasó tan rápido?». Sin pensarlo, Sofía tomó la mano de Carmen. «Tendrás todo el tiempo del mundo con ellos una vez que salgas de aquí. Te lo prometo». Carmen apretó la mano de Sofía, la gratitud brillando en su mirada. «¿Por qué estás haciendo esto?». «Después de todo». Sofía hizo una pausa, considerando la pregunta. «Sinceramente, no lo sé. Quizás porque, en el fondo, ambas somos víctimas de la misma mentira». Las dos mujeres compartieron una mirada de mutuo entendimiento. En ese momento, algo cambió entre ellas. No era amistad, todavía no, pero era un comienzo. Pasaron los días. Sofía dividía su tiempo entre el hospital, cuidando de los gemelos y pasando tiempo con Luz. La niña, inicialmente cautelosa, comenzó a abrirse cada vez más. Una tarde soleada, Sofía llevó a Luz al parque de María Luisa, cerca del hospital. Mientras Luz jugaba en el columpio, Sofía la observaba, maravillada por la resiliencia de la niña. «¡Más alto!», gritaba Luz riendo. Sofía sonrió, empujando el columpio un poco más fuerte. Sofía llamó Luz después de un rato, su voz de repente seria. «¿Te irás cuando mamá mejore?». El corazón de Sofía se encogió. «¿Por qué piensas eso, cariño?». Luz se encogió de hombros, sus pies raspando el suelo para detener el columpio. «Todo el mundo siempre se va». Sofía se arrodilló frente a ella, sosteniendo sus manitas. «Luz, mírame. No voy a ir a ninguna parte, ¿vale? Te lo prometo». Los ojos de Luz se llenaron de lágrimas. «¿De verdad? ¿De verdad?». «¿De verdad de la buena?», confirmó Sofía, atrayendo a Luz en un fuerte abrazo. Mientras tanto, Diego parecía más distante que nunca. Visitaba el hospital, por supuesto, pero siempre parecía incómodo, dividido entre dos mundos que nunca deberían haber chocado. Una noche, después de acostar a los gemelos en la guardería improvisada del hospital, Sofía encontró a Diego paseando por el pasillo. «¿Están dormidos?», preguntó, evitando el contacto visual. Sofía asintió. «Diego, tenemos que hablar». Él suspiró, pasándose una mano por el pelo. «Sofía, sé que lo he estropeado todo, así que...». «No se trata de nosotros», interrumpió Sofía. «Se trata de los niños. Te necesitan. Luz pregunta por ti todo el tiempo». Diego cerró los ojos, la culpa grabada en su rostro. «No sé cómo hacer esto, cómo ser un padre». «Nadie nace sabiendo», dijo Sofía con delicadeza. «Pero tienes que intentarlo. Por ellos». Antes de que Diego pudiera responder, la puerta de la habitación de Carmen se abrió. Una enfermera salió, sonriendo. «Os está pidiendo a los dos», dijo la enfermera. Sofía y Diego intercambiaron una mirada de sorpresa. Luego entraron. Carmen estaba sentada en la cama, con un aspecto más fuerte del que había tenido en días. «Hola», dijo, su mirada moviéndose entre los dos. «Creo que es hora de que tengamos una charla seria». Los tres adultos se sentaron, el aire cargado de expectativas no dichas. Carmen fue la primera en romper el silencio. «Diego, lo que hiciste fue imperdonable, pero nuestros hijos necesitan un padre». Sofía se volvió hacia la otra mujer. «Ha sido increíble con Luz y los gemelos, más de lo que podría haber esperado». Sofía sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Son unos niños increíbles, Carmen». Carmen sonrió, luego los miró seriamente a ambos. «No sé cómo, pero tenemos que hacer que esto funcione. Por nuestros hijos». Diego parecía perdido.
No sé si puedo ser lo que necesitáis que sea. Entonces aprende, dijo Carmen con firmeza, porque se merecen lo mejor de todos nosotros. Sofía sintió una oleada de determinación. Carmen tiene razón. No será fácil, pero podemos hacerlo. Juntos. Los tres se sentaron en silencio por un momento, el peso de su decisión suspendido en el aire. Entonces, un suave llanto provino del Moisés en la esquina de la habitación. Sin dudarlo, Sofía se levantó para coger al bebé. Lo calmó suavemente, susurrando palabras suaves. Carmen observaba, una sonrisa agradecida en sus labios. ¿Habéis elegido sus nombres?, preguntó Sofía, volviendo al lado de la cama. Carmen miró a Diego, que pareció sorprendido por la pregunta. De hecho, dijo Carmen, estaba pensando. «Sofía, ¿te gustaría ayudar a elegir?» La sorpresa de Sofía fue evidente. «¿Yo? Pero ahora eres parte de esto», dijo Carmen suavemente. «Si quieres serlo, claro». Sofía miró al bebé en sus brazos, luego a Carmen y finalmente a Diego. Vio en ellos el reflejo de una familia que nunca había imaginado, pero que ahora no podía imaginar dejar. «Me encantaría», respondió, con la voz embargada por la emoción. En ese momento, mientras discutían nombres de bebés y hacían planes para el futuro, algo nuevo comenzó a florecer. No una familia tradicional, ni mucho menos. Era complicada, imperfecta y nacida del caos, pero era suya. Y mientras el sol se ponía fuera de la ventana del hospital, bañando la habitación en un resplandor dorado, Sofía se dio cuenta de que a veces los lazos más fuertes son los que nunca esperamos formar. El despacho del abogado en Córdoba era todo caoba pulida y cuero, pesado con el peso de decisiones serias. Sofía se sentó rígidamente en una de las sillas de cuero, los dedos tamborileando nerviosamente en el bolso que tenía en el regazo. A su lado, Carmen parecía pálida pero decidida, todavía visiblemente cansada por su prolongada estancia en el hospital. Al otro lado del imponente escritorio, su abogado, el señor Fernández, los miraba por encima de sus gafas de montura fina. Entonces comenzó, su voz profunda llenando el silencio. «Quieren iniciar los trámites de custodia compartida, ¿correcto?» Carmen asintió, su voz firme a pesar de su aspecto cansado. «Sí. Sofía ha sido increíble con los niños. Queremos formalizar su papel en sus vidas». Sofía sintió que se le formaba un nudo en la garganta. Las últimas semanas habían sido una montaña rusa emocional, pero en medio del caos había encontrado un propósito en las sonrisas de luz y en las miradas confiadas de los gemelos. El señor Fernández frunció el ceño, hojeando los papeles que tenía delante. Y el padre biológico, el señor Lefer. Un tenso silencio cayó. Sofía y Carmen intercambiaron una mirada cargada de significado. «Diego. Está teniendo problemas para adaptarse», explicó Sofía con cuidado. «Pero queremos que forme parte de la vida de los niños, si está dispuesto». El abogado asintió lentamente. «Entiendo, pero debo advertirles que esto no será sencillo. La custodia compartida entre tres partes, especialmente cuando una no tiene lazos biológicos, es inusual, por decirlo menos». Carmen se inclinó hacia adelante, con los ojos brillando de determinación. «Haremos lo que sea necesario. Estos niños merecen estabilidad y amor, sin importar de dónde venga». Al salir del despacho, Sofía sintió el peso de la batalla que se avecinaba. Pero al ver a Carmen caminando a su lado, con la cabeza alta a pesar de su evidente fatiga, supo que no estaba sola. Los días siguientes fueron un torbellino de papeleo, citas médicas y noches de insomnio. Carmen comenzó un tratamiento intensivo para recuperar fuerzas después del parto prematuro y su estancia en el hospital. Sofía hacía malabarismos con una vida que nunca imaginó: cuidar de los gemelos, llevar a Luz al colegio, coordinar las visitas al médico e intentar mantener su propio trabajo desde casa. Una tarde, mientras Sofía intentaba calmar a uno de los gemelos y simultáneamente ayudar a Luz con los deberes, sonó el timbre. Era Diego, con aspecto incómodo y fuera de lugar. «Hola», dijo, vacilante. «Pensé en pasar a ver a los niños». Sofía asintió, abriendo más la puerta. «Pasa.
Luz está haciendo los deberes en la cocina. Diego entró, sus ojos recorriendo el apartamento. Había juguetes por todas partes, una pila de ropa de bebé esperando a ser doblada y libros infantiles mezclados con documentos legales en la mesa de centro. Era la imagen del caos organizado. «¡Papá!». La voz emocionada de Luz llegó desde la cocina. Corrió, lanzándose a los brazos de Diego. Por un momento, su rostro se iluminó, y Sofía vislumbró al hombre del que una vez se enamoró. Pero tan rápido como apareció, la luz se desvaneció, reemplazada por un pánico apenas disimulado. «Hola, princesa», dijo, su voz tensa. «¿Cómo estás?». Luz parloteó sobre el colegio y sus nuevos amigos, sobre cómo Sofía la ayudaba con las lecciones. Diego escuchaba, pero sus ojos no dejaban de moverse por el apartamento, como si buscara una vía de escape. Sofía los observaba con una mezcla de tristeza y frustración. Diego dijo en voz baja: «¿Quieres coger a uno de los gemelos?». Él retrocedió, casi imperceptiblemente. «Yo... quizás más tarde. No quiero molestarlos si están durmiendo». Un pesado silencio cayó, cargado de palabras no dichas y expectativas no cumplidas. Más tarde, después de que Diego se fuera con vagas promesas de volver pronto, Sofía encontró a Luz sentada tranquilamente en el sofá, abrazando su peluche favorito. «Oye, cariño», dijo Sofía, sentándose a su lado. «¿Estás bien?». Luz se mordió el labio, sus grandes ojos llenos de una tristeza que ninguna niña de 5 años debería conocer. «¿A papá ya no le gustamos?». El corazón de Sofía se rompió. Atrajo a Luz hacia ella. «Ay, cielo, no es eso. Tu papá solo está pasando por un mal momento para entender cómo ser un buen padre. Pero eso no significa que no te quiera». Luz sorbió la nariz. «Pero tú sí sabes ser una buena mamá, y ni siquiera eres mi mamá de verdad». Las lágrimas picaron en los ojos de Sofía. «El amor viene en muchas formas diferentes, Luz, y a veces las familias también». Esa noche, después de que los niños estuvieran dormidos, Sofía llamó a Carmen, que todavía estaba en el centro de tratamiento. «¿Cómo van las cosas?», preguntó Carmen, su voz cansada pero afectuosa. Sofía suspiró, recostándose en el sofá. «Difíciles». «Diego vino hoy». «Oh», dijo Carmen, comprensiva. «No fue bien, supongo. Lo está intentando, creo. Pero no es suficiente. Los niños se merecen más». Un momento de silencio pasó al otro lado de la línea. Luego, Carmen habló, su voz llena de una feroz determinación. «Entonces les daremos más. Tú y yo, Sofía. No importa lo que pase, no importa lo que Diego decida. Estos niños tendrán todo el amor del mundo». Sofía sintió una oleada de gratitud y afecto por esta mujer que, en otras circunstancias, podría haber sido su rival. «Tienes razón. Podemos hacer esto». Al colgar, Sofía miró las fotos en la pared. Luz riendo en el parque, los gemelos durmiendo pacíficamente, Carmen sosteniendo a los bebés por primera vez en el hospital. Y en medio de ellas, una nueva adición. Un selfie de Sofía con los 3 niños, todos con las caras sonrientes y manchadas de helado en un día en el parque. No era la familia que había imaginado. Era complicada, imperfecta, nacida del caos, pero era suya. Y por ellos lucharía cada batalla necesaria. Con una sonrisa decidida, Sofía cogió los documentos de la custodia de la mesa, lista para otra noche de estudio. La batalla legal sería larga y difícil, pero mirando esas fotos, esas sonrisas, sabía que cada momento valdría la pena. Porque al final, el amor, en todas sus formas inesperadas, siempre gana. El laboratorio en Granada era frío y silencioso, con olor a antiséptico y promesas mudas. Sofía sostenía la mano de Luz con fuerza, observando cómo el técnico preparaba el kit de recolección de ADN. Al otro lado de la habitación, Diego estaba sentado rígidamente, su rostro una máscara de ansiedad apenas disimulada. «¿Dolerá?», preguntó Luz en voz baja, con sus grandes ojos fijos en la aguja que sostenía el técnico. Sofía se arrodilló a su lado, sonriendo suavemente. «Solo un poquito, cariño, como la picadura de un mosquito». «Eres valiente, ¿recuerdas?».
Luz asintió, cuadrando los hombros como si se preparara para la batalla. Sofía sintió una oleada de orgullo por la resiliencia de la niña. «Señor Leffer», llamó el técnico, «podemos empezar con usted». Diego se puso de pie, vacilante, mientras el técnico le tomaba la muestra. Sofía no pudo evitar notar lo pequeño y frágil que parecía. ¿Dónde estaba el hombre seguro de sí mismo, del que una vez se enamoró, el hombre que solo unas semanas antes se suponía que iba a decir «sí, quiero» en el altar? Cuando fue el turno de Luz, la niña apretó la mano de Sofía. «¿Te quedarás conmigo?», susurró. Siempre respondió Sofía, sintiendo el peso de esa promesa. El proceso fue rápido. En cuestión de minutos, las muestras estaban selladas. «Los resultados estarán listos en una semana», dijo el técnico mientras salían del laboratorio. El teléfono de Sofía sonó. Era el hospital. Su corazón latió con fuerza mientras respondía. «Señorita Duran, es sobre Carmen. Ha habido una complicación». El mundo pareció ralentizarse. Sofía apenas registró a Luz tirando de su manga, preguntando qué pasaba, y a Diego acercándose con la preocupación grabada en su rostro. «Vamos de camino», respondió Sofía automáticamente, colgando. En el hospital, el caos les esperaba. Médicos y enfermeras corrían de un lado a otro, los monitores pitaban sin cesar. Sofía guió a Luz y a Diego a la sala de espera, con el corazón martilleándole en el pecho. «¿Qué está pasando?», preguntó Diego, con la voz temblorosa. Sofía respiró hondo, tratando de mantener la calma por el bien de Luz. «Carmen ha tenido una recaída. Ellos no están seguros de si va a...». No pudo terminar la frase. Luz, sintiendo la gravedad de la situación, comenzó a llorar en silencio. Las horas siguientes fueron un borrón de café frío, susurros de oraciones y pesados silencios. Sofía alternaba entre consolar a Luz, cuidar de los gemelos traídos por una vecina y suplicar actualizaciones a los médicos. Diego, por su parte, parecía perdido. Paseaba de un lado a otro, deteniéndose ocasionalmente para mirar por la ventana, con la mirada perdida. Durante uno de sus paseos inquietos, finalmente habló. «Debería haber estado allí», murmuró, más para sí mismo. Sofía, meciendo a uno de los gemelos, lo miró. «¿Qué?». «Debería haber estado allí», repitió, más fuerte esta vez. «Por Carmen, por los niños. Lo he fastidiado todo». El silencio que siguió estaba cargado con años de decisiones equivocadas y oportunidades perdidas. «No es demasiado tarde», dijo Sofía en voz baja. «Estás aquí ahora». Diego la miró, lágrimas brillando en sus ojos. Antes de que pudiera responder, un médico entró en la sala de espera. «¿Familia de Carmen Dubois?». Todos se pusieron de pie, tensos. «Está estable», dijo el médico, y un suspiro colectivo de alivio llenó la habitación. «Estuvo cerca, pero es una luchadora. Necesitará cuidados intensivos durante un tiempo, pero somos optimistas». Sofía sintió que las piernas casi le fallaban de alivio. Atrajo a Luz hacia ella, abrazándola con fuerza. Los días que siguieron fueron una mezcla de visitas al hospital y cuidado de los niños. Sofía hacía malabares con una rutina agotadora: alimentar a los gemelos, llevar a Luz al colegio, visitar a Carmen, trabajar a distancia cuando era posible e intentar mantener cualquier apariencia de normalidad. Para su sorpresa, Diego empezó a aparecer más a menudo. Inicialmente, las visitas eran cortas e incómodas, pero poco a poco se fue involucrando más, cambiando pañales, aunque con torpeza, leyendo cuentos a Luz antes de dormir, e incluso intentando preparar la cena una noche, lo que dejó la cocina hecha un desastre, pero el esfuerzo fue apreciado. Una semana después de que se tomaran las muestras de ADN, llegó el sobre. Sofía lo miró desde su asiento en la mesa de la cocina, sintiendo el peso del futuro en sus manos. «¿Lo abrimos juntos?». La voz de Diego la sobresaltó. Estaba de pie en el umbral, con aspecto nervioso, pero presente. Sofía asintió, indicándole la silla a su lado. Con manos temblorosas, abrió el sobre. Las palabras saltaron de la página. «Probabilidad de paternidad, 99.99%. Diego soltó un suspiro tembloroso. Lo sabía, por supuesto, pero verlo así lo hace real, terminó Sofía suavemente.
Se sentaron en silencio por un momento, el peso de la confirmación flotando en el aire. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Diego, su voz pequeña. Sofía lo miró, viendo no al hombre que la había traicionado, sino a un padre asustado que intentaba encontrar su camino. Ahora dijo con firmeza: «Somos una familia. Complicada, poco convencional, pero una familia. Por estos niños». En ese momento, uno de los gemelos empezó a llorar desde la habitación de al lado. Como si fuera una señal, Luz entró corriendo en la cocina. «Sofía, papá, Mateo está llorando otra vez». Diego se puso de pie, con determinación en sus ojos. «Yo me encargo», dijo, sorprendiendo tanto a Sofía como a sí mismo. Mientras Diego se iba a atender al bebé, Sofía subió a Luz a su regazo. «Oye, cariño, ¿qué tal si visitamos a mamá en el hospital hoy? Estoy segura de que le encantaría ver tus nuevos dibujos». El rostro de Luz se iluminó. «Sí, y podemos llevarle flores. A mamá le encantan las margaritas». Sofía sonrió, sintiendo una oleada de amor por esta pequeña familia improvisada. «Por supuesto, cariño, haremos un ramo precioso para ella». Mientras se preparaban para irse, Sofía volvió a mirar los resultados de ADN sobre la mesa. Era solo un trozo de papel, pero representaba mucho. El fin de una mentira, el comienzo de una verdad complicada y la promesa de un futuro que ninguno de ellos podría haber predicho. Pero viendo a Luz elegir alegremente su ropa, escuchando a Diego calmar suavemente a Mateo en la otra habitación, Sofía supo que, cualesquiera que fueran los desafíos que se avecinaran, los enfrentarían juntos. Como una familia. El sol de la mañana se filtraba por las cortinas de la habitación del hospital, arrojando un brillo dorado sobre Carmen, que estaba sentada en la cama, hojeando un álbum de fotos. Sus mejillas, antes pálidas, ahora tenían un ligero rubor, señal de su gradual recuperación. La puerta se abrió silenciosamente y Diego entró, llevando un ramo de margaritas frescas. Vaciló como si no estuviera seguro de su bienvenida. Carmen levantó la vista, una sonrisa cansada pero genuina en su rostro. «Hola», dijo en voz baja. «Hola», respondió Diego, colocando las flores en un jarrón cercano. «¿Cómo te encuentras hoy?», mejor dijo Carmen, cerrando el álbum. «Los médicos dicen que podría irme a casa en unos días». Diego asintió, sentándose en la silla junto a la cama. Sus ojos se posaron en el álbum. «¿Qué estabas mirando?». Carmen vaciló, luego lo abrió de nuevo. Fotos antiguas, de cuando Luz era un bebé. ¿De nosotros? Diego se inclinó para ver, su rostro una mezcla de emociones mientras miraba imágenes de un pasado que se sentía lejano ahora. Una foto en particular llamó su atención. Sostenía a una Luz recién nacida, su rostro brillando de alegría. «Era tan feliz», murmuró, casi para sí mismo. Carmen lo observó con atención. «¿Qué cambió, Diego?». La pregunta quedó suspendida en el aire, cargada de años de dolor no resuelto. Diego cerró los ojos, respirando hondo. «Yo tuve miedo», admitió finalmente, su voz temblando. «De la responsabilidad, del compromiso. Pensé que no era lo suficientemente bueno, así que huí. Y he estado huyendo desde entonces». Carmen extendió la mano, tocando suavemente su brazo. «No es demasiado tarde, ya sabes, para ser el padre que se merecen». Diego levantó la mirada, encontrándose con la de ella. «No sé cómo. Ninguno de nosotros lo sabe al principio», dijo Carmen suavemente. «Pero aprendemos, juntos». Fuera de la habitación, Sofía se detuvo, habiendo escuchado la conversación. Sostenía la mano de Luz, la niña ansiosa por ver a su mamá. Por un momento, Sofía se sintió como una intrusa en este momento privado, pero luego, armándose de valor, llamó ligeramente antes de entrar. «Mira quién ha venido de visita», anunció Sofía con una sonrisa mientras Luz corría a abrazar a Carmen. «¡Mami!», exclamó Luz, subiendo con cuidado a la cama. «Mira lo que hice en el cole». Mientras Luz mostraba orgullosamente sus dibujos, Sofía y Diego intercambiaron miradas. Ella notó una nueva determinación en los ojos de él, una resolución que no había visto antes. En los días que siguieron, las transformaciones se hicieron más evidentes.
Diego comenzó a aparecer regularmente, no solo para visitas rápidas, sino para participar de verdad. Llevaba a Luz al colegio, ayudaba con los gemelos e incluso se ofreció a hacer la compra. Una noche, mientras Sofía acostaba a los gemelos, escuchó risas provenientes del salón. Curiosa, se asomó y vio a Diego y Luz construyendo un elaborado fuerte de almohadas y mantas. «¡Cuidado, princesa!», reía Diego mientras Luz intentaba colocar una sábana por encima. «Hagámoslo juntos». El corazón de Sofía se calentó ante la escena. Era como si el Diego que una vez conoció, el hombre cariñoso y juguetón, hubiera resurgido por fin. Con Carmen recuperándose en casa, una nueva rutina tomó forma. Sofía, que inicialmente pensó que se haría a un lado una vez que Carmen estuviera mejor, se encontró más integrada en la dinámica familiar que nunca. Una mañana, mientras Sofía preparaba el desayuno, Carmen se unió a ella en la cocina. «¿Sabes?», comenzó Carmen, sorbiendo una taza de café. «Nunca pensé que diría esto, pero me alegro de que estés aquí, Sofía». Sofía se detuvo a mitad de una tortita, sorprendida. «¿De verdad?». Carmen asintió, una suave sonrisa en sus labios. «Has sido increíble con los niños, con todos nosotros, en realidad. Creo que eres exactamente lo que esta familia necesitaba». Las palabras golpearon a Sofía con fuerza, haciendo que se le saltaran las lágrimas. «Gracias, Carmen, eso significa mucho». Las dos mujeres compartieron una mirada de mutuo entendimiento, un vínculo forjado a través de circunstancias extraordinarias. A medida que los días se convirtieron en semanas, los cambios se hicieron aún más pronunciados. Luz, antes tan ansiosa y seria, ahora florecía. Sonreía más a menudo, reía más libremente. Sus maestros notaron una notable mejora en su rendimiento académico y sus habilidades sociales. Los gemelos, Mateo e Isabel, también crecieron rápidamente. Sus primeras sonrisas, sus primeros balbuceos. Cada hito era celebrado por toda la familia. Sofía se encontró asombrada de lo apegada que se había vuelto a estas dos pequeñas vidas en tan poco tiempo. Un domingo por la tarde, todos se reunieron en el parque para un picnic. Sofía miró la escena ante ella con una mezcla de sorpresa y satisfacción. Diego empujaba a Luz en el columpio, su risa resonando por el patio de recreo. Carmen estaba sentada en una manta, jugando con los gemelos, y Sofía se encontró justo en medio, parte de este retrato familiar. «¿En qué piensas?», preguntó Diego, sentándose a su lado. Sofía sonrió, contemplando a la familia frente a ellos. «En lo mucho que han cambiado las cosas, en cómo hemos cambiado todos». Diego asintió, siguiendo su mirada. «Sé que he cometido muchos errores», dijo en voz baja. «Pero estoy agradecido por esta segunda oportunidad, de conocer a mis hijos, de ser el padre que se merecen». «Estás haciendo un buen trabajo», dijo Sofía con honestidad. «Todos lo estamos haciendo, creo». Justo entonces, Luz vino corriendo, sus rizos dorados brillando al sol. «Sofía, papá, venid a ver el castillo de arena que estamos haciendo mamá y yo». Mientras se levantaban para seguirla, Sofía sintió una oleada de gratitud. Esta no era la vida que había planeado, ni mucho menos. Era complicada, a veces confusa y ciertamente poco convencional. Pero mirando las sonrisas a su alrededor, el amor evidente en cada interacción, no lo cambiaría por nada. Las transformaciones continuarían, por supuesto. Habría desafíos por delante, ajustes que hacer. Pero juntos, como la familia improvisada e imperfecta que eran, enfrentarían cada obstáculo. Y en el proceso, seguirían creciendo, cambiando y amando, día a día. El olor a café recién hecho llenaba la cocina mientras Sofía removía distraídamente su taza, perdida en sus pensamientos. La casa estaba en silencio, los niños aún dormían, ofreciendo un raro momento de paz. Su maleta, a medio hacer, yacía en el pasillo, un recordatorio silencioso de la decisión que había estado posponiendo durante semanas. Ahora que Carmen se estaba recuperando y la rutina familiar se estaba asentando, Sofía sabía que era hora de considerar su próximo paso. Sin embargo, la idea de irse, de alejarse de esta familia que había llegado a amar, le dolía el corazón de una manera que nunca esperó.
El suave sonido de pasos la sacó de su ensimismamiento. Carmen entró en la cocina, con un aspecto más fuerte y saludable cada día. «Buenos días», dijo Carmen suavemente, cogiendo una taza de café. Sus ojos se posaron en la maleta en el pasillo, y un destello de preocupación cruzó su rostro. ¿Te vas?» La pregunta quedó suspendida en el aire, cargada de emoción no dicha. Sofía respiró hondo, preparándose para el momento que sabía que llegaría. «Yo no estoy segura», admitió. «Parte de mí siente que debería. Te estás recuperando, las cosas se están estabilizando. Quizás es hora de que vuelva a mi propia vida». Carmen se sentó a la mesa, sus ojos fijos en Sofía. ¿Y si tu vida estuviera aquí ahora?» Sofía parpadeó. «¿Qué quieres decir?» «Sofía», comenzó Carmen, su voz suave pero firme. «Te has convertido en una parte esencial de esta familia. Los niños te adoran. Luz. Bueno, has visto cómo ha florecido contigo. Y los gemelos reconocen tu voz tanto como la mía». Las lágrimas picaron en los ojos de Sofía. «Pero ¿y tú y Diego? ¿No es raro tener a su ex prometida viviendo aquí, ayudando a criar a tus hijos?» Carmen soltó una risa suave. «Nuestra situación ya es tan poco convencional que es un poco más de rareza. La verdad es, Sofía, que llenas un espacio que no sabíamos que necesitaba ser llenado. Traes equilibrio, amor y estabilidad. No podemos imaginar nuestras vidas sin ti ahora». Las palabras de Carmen golpearon a Sofía con una fuerza abrumadora, liberando las emociones que había estado reprimiendo. Las lágrimas rodaron por sus mejillas. «No quiero irme», confesó en un susurro. «Os quiero a todos, pero tengo miedo de estorbar, de complicar las cosas». Carmen extendió la mano y tomó la de Sofía. «No estorbas, eres el camino hacia una familia más fuerte y feliz. Quédate, Sofía, por favor». En ese momento, pequeños pasos resonaron por el pasillo y Luz apareció en el umbral de la cocina, frotándose los ojos somnolientos. Su mirada se posó en la maleta y pareció afligida. «Sofía, ¿te vas?» La pequeña voz de Luz estaba llena de miedo. Sofía se arrodilló inmediatamente ante ella. «No, cariño, no voy a ninguna parte, te lo prometo». Luz se lanzó a los brazos de Sofía, abrazándola con fuerza. «Me alegro de que seas mi Sofía». Con el corazón henchido de emoción, Sofía miró a Carmen por encima de la cabeza de Luz. Las dos mujeres compartieron una sonrisa cómplice. La decisión estaba tomada. En las semanas siguientes surgió una nueva dinámica familiar. La casa, antes cargada de tensión y emociones conflictivas, ahora respiraba armonía, incluso en medio del caos diario de criar a 3 niños. Diego, fiel a su promesa de mayor implicación, visitaba regularmente. Sus interacciones con los niños mejoraban cada vez, e incluso los momentos incómodos con Carmen y Sofía comenzaron a disminuir. Una tarde, mientras Diego jugaba en el suelo con los gemelos, miró a Sofía, que ayudaba a Luz con los deberes en la mesa de la cocina. «¿Sabes?», dijo en voz baja, para no despertar a Isabel, que se había quedado dormida en su regazo. «Nunca te he agradecido adecuadamente todo lo que has hecho y sigues haciendo». Sofía lo miró, conmovida por la sinceridad de su voz. «No tienes que agradecerme, Diego. Estoy aquí porque quiero estar». Él asintió, una sonrisa triste en sus labios. «Lo sé, y por eso estoy agradecido. Les estás dando lo que yo debería haberles dado desde el principio». Antes de que Sofía pudiera responder, Carmen entró en el salón con una pila de papeles. «Diego, tenemos que hablar de la manutención de los niños y los arreglos financieros». El tema de la manutención había sido un punto de tensión en las últimas semanas. Diego, reconociendo sus responsabilidades, se había ofrecido a pagar, pero establecer la cantidad y los términos había sido delicado. Para sorpresa de todos, Diego no dudó. «Claro, de hecho, he estado pensando, ¿qué tal si creamos una cuenta conjunta para todos los gastos de los niños? Puedo depositar mensualmente y ambas tendríais acceso total». Carmen y Sofía intercambiaron miradas de sorpresa.
Era más de lo que esperaban, un gesto que mostraba no solo responsabilidad financiera, sino también confianza. Eso sería genial, dijo Carmen, una sonrisa genuina iluminando su rostro. A medida que pasaban los días, la familia continuaba ajustándose y evolucionando. Carmen, recuperando sus fuerzas, volvió a trabajar gradualmente. Sus pinturas ahora reflejaban una nueva profundidad y emoción. Sofía logró equilibrar su trabajo a distancia con las responsabilidades del hogar. Los niños prosperaron en este nuevo entorno. Luz, antes ansiosa más allá de sus años, ahora reía libremente, su creatividad estallando en coloridos dibujos pegados por las paredes. Los gemelos, Mateo e Isabel, crecían fuertes y curiosos, sus personalidades en desarrollo comenzando a brillar. Una noche, después de acostar a los niños, Sofía encontró a Carmen en el balcón, contemplando pensativamente las estrellas. ¿En qué piensas?, preguntó Sofía, uniéndose a ella. Carmen sonrió, una mirada de paz y satisfacción en su rostro. En lo impredecible que es la vida. Hace unos meses estaba en el fondo del pozo, luchando por mi vida, aterrorizada por el futuro de mis hijos. Y ahora tengo una familia más grande de lo que jamás soñé. Sofía asintió, comprendiendo completamente el sentimiento. Es curioso, ¿verdad?, cómo las cosas más dolorosas pueden llevar a los resultados más hermosos. Como un ave fénix resurgiendo de sus cenizas, asintió Carmen. Nos reconstruimos, todos nosotros, y en el proceso construimos algo nuevo y maravilloso. Las dos mujeres se quedaron en silencio, contemplando el cielo nocturno y el camino que las había traído hasta allí. ¿Sabes?, dijo finalmente Sofía. Nunca imaginé que mi rival se convertiría en una de las personas más importantes de mi vida. Carmen se rió, un sonido lleno de calidez. Y yo nunca pensé que la prometida de mi ex se convertiría en mi mejor amiga y comadre de mis hijos. Intercambiaron una mirada de entendimiento compartido, un vínculo templado por circunstancias extraordinarias y fortalecido por el amor que compartían por 3 niños especiales. Desde el interior de la casa, el suave llanto de uno de los gemelos rompió el momento. Sin dudarlo, ambas mujeres se pusieron de pie, listas para responder a la llamada. Mientras volvían a entrar, Sofía reflexionó sobre el viaje que las había llevado hasta allí. El dolor, las lágrimas, los momentos de desesperación. Todo había sido parte de un proceso de reconstrucción. Como un complejo rompecabezas, cada pieza dolorosa encontró su lugar, creando al final una imagen hermosa e inesperada. Esta no era la vida que ninguno de ellos había planeado. Era complicada, a veces confusa y ciertamente poco convencional. Pero era suya. Una familia reconstruida de las cenizas de sueños rotos, más fuerte y más hermosa de lo que ninguno de ellos podría haber imaginado. Y mientras Sofía levantaba a Mateo en sus brazos, murmurando suaves palabras de consuelo, supo con absoluta certeza que estaba exactamente donde debía estar. Este era su hogar. El sol de otoño se filtraba por las ventanas de la espaciosa casa en las afueras de Sevilla, iluminando la cocina donde Sofía y Carmen trabajaban codo con codo, preparando un elaborado desayuno. El olor a gofres recién hechos y café llenaba el aire, mezclándose con las risas de los niños que venían del salón. ¿Puedes creer que ha pasado un año?, preguntó Sofía, batiendo más masa para gofres. Carmen sonrió, cortando fresas en finas rodajas. A veces parece que fue ayer, otras que ha pasado toda una vida. Compartieron una mirada llena de mutuo entendimiento. El último año había sido un viaje de altibajos, de desafíos y triunfos, pero sobre todo de sanación y crecimiento. En el salón, Luz, ahora con 6 años, jugaba felizmente con los gemelos, Mateo e Isabel, que estaban a punto de celebrar su primer cumpleaños. La risa despreocupada de Luz resonaba por la casa, un sonido que un año antes parecía casi imposible. «¡Mami Sofía!», llamó Luz desde el salón. «Ven a ver el castillo que he construido para los gemelos». Sofía y Carmen intercambiaron otra mirada, esta vez llena de sorpresa y emoción. Luz solo había empezado a llamar a Sofía mami, hacía unas semanas, de forma tan natural
que había pillado a todos por sorpresa. «Voy a echar un vistazo», dijo Sofía, secándose las manos en un paño. «No dejes que se quemen los gofres», bromeó con Carmen antes de marcharse. En el salón, Sofía encontró una elaborada estructura de bloques de colores, con Luz de pie, orgullosa a su lado, mientras los gemelos gateaban, derribando ocasionalmente una torre o dos. «¡Guau, Luz!», exclamó Sofía, genuinamente impresionada. «Ese castillo es increíble». Luz se radió de orgullo. «Es para proteger a los bebés», explicó seriamente, «como tú y mami Carmen nos protegéis a nosotros». Sofía sintió que el corazón se le derretía ante las palabras de la niña. Se arrodilló, atrayendo a Luz en un fuerte abrazo. «Siempre te protegeremos, mi amor. Siempre». Un golpe en la puerta interrumpió el momento. «Debe ser papá», chilló Luz, corriendo a abrir. Sofía se levantó, cogiendo a Mateo mientras Isabel se aferraba a su pierna. Se dirigió a la puerta principal, donde Diego entraba con un gran paquete envuelto. «Buenos días a todos», dijo, sonriendo mientras Luz saltaba a su alrededor emocionada. «He traído un regalo para los cumpleañeros». Carmen apareció en el pasillo, secándose las manos en un delantal. «Diego, no tenías por qué». «Claro que sí», interrumpió él suavemente. «No todos los días mis gemelos cumplen un año». El énfasis en mis no pasó desapercibido. Hacía un año, Diego apenas podía sostener a los gemelos sin parecer incómodo. Ahora se movía con confianza, cogiendo a Isabel en brazos mientras Luz y Mateo intentaban desenvolver el regalo. Todos se reunieron en el salón, observando cómo Luz, ayudada con entusiasmo por los gemelos, rasgaba el papel de regalo. Dentro había un precioso juego de juguetes educativos, perfecto para el desarrollo de los bebés. «Son maravillosos», Diego dijo Sofía sinceramente. «Les van a encantar». Diego sonrió tímidamente. «Investigué mucho. Quería asegurarme de que fuera algo útil y divertido». Carmen le puso una mano tranquilizadora en el hombro. «Lo has hecho genial». «Gracias». El momento fue interrumpido por el temporizador de la cocina. «¡Oh, los gofres!», exclamó Carmen, volviendo a toda prisa. «Yo ayudo», se ofreció Diego, siguiéndola. Sofía se quedó con los niños, ayudando a Luz a colocar los juguetes nuevos, mientras los gemelos golpeaban alegremente las cajas. En la cocina, Carmen y Diego trabajaban en un cómodo silencio, apilando gofres en platos y poniendo la mesa. Entonces dijo Carmen casualmente, «¿Cómo va el trabajo?» Diego sonrió. «Bien, la verdad. Conseguí ese ascenso que mencioné el mes pasado». «Diego, eso es genial», exclamó Carmen. «¿Por qué no lo habías dicho antes?» Él se encogió de hombros, avergonzado. Quería estar seguro de que todo estaba cerrado primero. Pero sí, es una gran oportunidad y... bueno, significa que puedo contribuir aún más para los niños. Carmen lo observó por un momento, notando cuánto más relajado y en paz parecía. Sabes que no se trata solo de dinero, ¿verdad? Tu presencia, tu tiempo. Eso significa mucho para ellos, para todos nosotros. Diego asintió, su expresión seria. Lo sé, y lo estoy intentando, Carmen. De verdad que sí. Lo sabemos, dijo ella suavemente. Estamos orgullosos de ti. El sonido de las risas desde el salón rompió el momento. Terminaron de poner la mesa y llamaron a todos a desayunar. La comida fue un asunto alegre y caótico. Luz parloteaba animadamente sobre el colegio, los gemelos hacían un adorable desastre con sus gofres, y los adultos hablaban y reían. Para un extraño podría haber parecido una reunión familiar típica, pero para los presentes cada momento era precioso, un testimonio de lo lejos que habían llegado. Después del desayuno, mientras Carmen y Diego recogían la cocina, Sofía llevó a los niños al patio trasero. Era un día perfecto. El aire fresco de otoño llevaba el aroma de las hojas caídas y los nuevos comienzos. Luz corría por el césped, persiguiendo burbujas que Sofía soplaba, mientras los gemelos observaban fascinados, aplaudiendo con sus manitas regordetas. Desde la ventana de la cocina, Carmen y Diego observaban la escena. ¿Alguna vez imaginaste que las cosas saldrían así?, preguntó Diego en voz baja. Carmen negó con la cabeza.
Nunca, pero estoy agradecida de que lo hayan hecho. Diego asintió, su expresión pensativa. He cometido tantos errores, Carmen. He herido a tanta gente. Todos hemos cometido errores, Diego interrumpió Carmen con delicadeza. Lo que importa es lo que hacemos después. Y tú, estás intentándolo. Estás siendo el padre que se merecen. Las palabras de Carmen parecieron resonar profundamente en Diego. Sus ojos brillaron con lágrimas no derramadas. Gracias, susurró, por darme esta oportunidad, por no rendirte conmigo. Carmen sonrió, posando una mano reconfortante en su brazo. Somos una familia, Diego. Complicada, poco convencional, pero una familia. Y las familias no se rinden unas con otras. Afuera, Sofía se había unido al juego de luz, corriendo por el patio mientras los gemelos estaban sentados, riendo en su cochecito. La escena era una imagen viva de alegría y amor. A medida que avanzaba el día, la casa se llenó de aún más risas, conversaciones y el ocasional llanto de bebé, rápidamente calmado. Era el sonido de la sanación, del amor abriéndose paso a través de las grietas dejadas por el dolor. Cuando cayó la noche y los niños estaban acostados, los adultos se reunieron en el porche trasero, cada uno con una copa de vino. Un brindis propuso Sofía, levantando su copa. Por la familia, por las segundas oportunidades, añadió Diego. Por el amor en todas sus formas, terminó Carmen. Sus copas tintinearon suavemente, el sonido resonando en la noche tranquila. Mientras estaban allí, contemplando las estrellas y reflexionando sobre el año transcurrido, una palpable sensación de paz y gratitud llenó el aire. El viaje no había sido fácil. Había habido momentos de duda, miedo y desamor. Pero a través de todo habían encontrado algo precioso, una familia forjada no por sangre o convención, sino por amor, comprensión y una determinación inquebrantable de hacer que funcionara. Y mientras la noche se profundizaba, trayendo consigo la promesa de un nuevo día, una cosa estaba clara. La sanación no siempre llega en la forma que esperamos. A veces llega a través de nuestras heridas, transformando las cicatrices en puentes que nos conectan de formas que nunca imaginamos. Para Sofía, Carmen, Diego y los niños, este no era el final de su historia. Era simplemente el comienzo de un nuevo capítulo, lleno de posibilidades, desafíos y, sobre todo, amor. Un amor que no solo había sanado sus corazones individuales, sino que había creado algo nuevo y hermoso a partir de los fragmentos de sueños rotos. Y eso, sabían, era el mayor milagro de todos. El patio trasero en Jerez de la Frontera estaba irreconocible, transformado en un paraíso infantil con globos de colores, cintas brillantes y una gran pancarta que decía: «Feliz primer cumpleaños, Mateo e Isabel». El sonido de risas y charlas animadas llenaba el aire, mezclándose con una música alegre de fondo. En medio de todo, Carmen, radiante y llena de vida, daba vueltas con Isabel en brazos. La pequeña chillaba de alegría. No muy lejos, Sofía ayudaba a Mateo a dar sus primeros pasos tambaleantes hacia Diego, que estaba arrodillado con los brazos abiertos y una amplia sonrisa. «Vamos, campeón», animaba Diego, sus ojos brillando de orgullo mientras Mateo finalmente tropezaba en sus brazos. Luz, ahora con 6 años y medio, revoloteaba de un grupo a otro, el vuelo de su vestido de fiesta ondeando detrás de ella. Se detuvo junto a Sofía, abrazándola por la cintura. «Mami Sofía, ¿puedo coger otro trozo de tarta?», preguntó, sus grandes ojos suplicantes. Sofía se rió, alborotando el pelo de la niña con cariño. «Solo uno más, ¿vale? No queremos que te duela la barriga antes de tu gran discurso». Al otro lado del patio, Carmen le pasó a Isabel a un entusiasta doctor Javier, que levantó a la risueña bebé en el aire, provocando más risas. La mirada que Carmen y el doctor Javier intercambiaron no pasó desapercibida para Sofía, que sonrió para sí misma. «Parece que el amor está en el aire», dijo una voz amable detrás de ella. Sofía se giró para encontrar la cálida sonrisa de Antonio. Desde luego que sí respondió, permitiéndose relajarse en su abrazo. La fiesta continuó, una celebración no solo del primer año de los gemelos, sino de todo lo que habían superado y construido juntos.
Amigos, familiares y vecinos se mezclaban, creando una atmósfera de alegría y comunidad. Cuando llegó el momento de cantar el cumpleaños feliz, todos se reunieron alrededor de la mesa decorada. Carmen y Sofía estaban de pie, una al lado de la otra, cada una sosteniendo a uno de los gemelos, mientras Diego encendía las velas. La escena era un testimonio vivo de cómo el amor puede trascender la tradición y formar nuevos tipos de familias. Después de cortar y servir la tarta, Luz se aclaró la garganta dramáticamente, subiéndose a una silla. El patio se quedó en silencio. Todos los ojos se volvieron hacia la pequeña figura en el centro. «Hola a todos», comenzó, su voz temblando un poco por los nervios. Quería decir algo. Hoy es el cumpleaños de mi hermano y mi hermana, pero es más que eso. Es el cumpleaños de nuestra familia. Hizo una pausa, mirando a Carmen, Sofía y Diego, cuyos ojos brillaban con lágrimas. Hace un año pensé que había perdido a mi papá, pero en su lugar gané 2 mamás y una familia enorme. Mami Carmen es la más fuerte del mundo. Luchó contra una enfermedad y ganó. Mami Sofía apareció como un ángel cuando más la necesitábamos. Y mi papá aprendió a ser un superhéroe de verdad. Diego tragó saliva. Las lágrimas corrían libremente por sus mejillas. Luz continuó, su confianza creciendo. Aprendí que la familia no es solo quien tiene la misma sangre. Es quien te quiere, quien te cuida, quien te hace reír cuando estás triste. Nuestra familia es diferente, pero es la mejor del mundo entero. Aplausos y vítores resonaron por el patio mientras Luz terminaba, saltando de la silla, a un abrazo grupal con Carmen, Sofía y Diego. Más tarde, cuando la fiesta terminaba y los invitados comenzaban a irse, los adultos se reunieron en el porche, observando a los niños jugar en el crepúsculo. Así que comenzó Diego, con una sonrisa juguetona. He oído que estáis planeando comprar casas vecinas. Carmen y Sofía intercambiaron una mirada cómplice. Bueno, tenía sentido, explicó Carmen. Los niños están acostumbrados a tenernos a las dos cerca, y sinceramente, ya no me imagino la vida sin Sofía. Sofía se sonrojó ligeramente, apretando la mano de Carmen. Hacemos un buen equipo, ¿eh? El mejor, asintió Diego, con admiración en la voz. Sois increíbles con los niños. Yo estoy agradecido de que forméis parte de sus vidas. De mi vida. Un cómodo silencio se instaló, roto solo por las risas lejanas de los niños. ¿Y tú, Sofía?, preguntó Carmen con una sonrisa burlona. He oído algunos rumores sobre cierto profesor encantador y una posible proposición. Las mejillas de Sofía se pusieron carmesí. Antonio y yo, bueno, estamos hablando del futuro, pero aún no hay nada seguro. Bueno, cuando sea, dijo Diego con delicadeza, que sepas que tienes todo nuestro apoyo. Antonio es un tipo afortunado. Sofía miró al grupo, sintiendo una oleada de gratitud. La afortunada soy yo, dijo, de teneros a todos vosotros. Al caer la noche, envolviendo el patio en suaves sombras, la escena era de pura armonía. Luz, agotada pero feliz, dormitaba en el regazo de Carmen. Los gemelos, Mateo e Isabel, estaban acurrucados en los brazos de Diego y Sofía, respectivamente. El doctor Javier y Antonio se unieron a ellos en el porche, trayendo bebidas frescas y una conversación suave. Mirando a esta familia poco convencional, unida por el amor y la adversidad, estaba claro que habían encontrado algo raro y precioso. No era el felices para siempre de los cuentos de hadas, sino algo mejor, un amor real, multifacético y resistente, capaz de superar cualquier obstáculo. Y mientras las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo nocturno, una certeza silenciosa flotaba sobre todos ellos. El futuro, con todos sus desafíos y alegrías, sería enfrentado juntos, como una familia, tal como siempre debió ser.